Amable invitación del jefe de residentes el día de hoy. Voy a hablarles, bueno, y la idea de que estemos hoy aquí es que nosotros como docentes también empecemos a compartir con ustedes cuáles son las necesidades del entorno laboral y en qué campos estamos, digamos, incursionando nosotros. Esta charla fue solicitada por un grupo de ginecólogos de dos clínicas, dado que cada vez era más frecuente que ellos tuvieran pacientes embarazadas con dolor lumbar y que ese dolor lumbar no se quedaba solamente en tengo dolor de espalda, doctor, sino tengo dolor de espalda, incapacíteme, y eran pacientes que su embarazo se convertía en una enfermedad per se que las afectaba tanto en su vida personal como en la parte laboral, y esto se ha convertido pues en un aumento de los costos también al sistema de salud. Les traigo, digamos, a la mayor representante del dolor, digamos, que ha quedado plasmado en el arte, que es Frida Kahlo, y a veces a mí me llama mucho la atención que esta artista se convirtió en imagen de camisetas, cojines, pero como que se olvidó la historia que hay detrás de ella. Y esta es una mujer, y esta frase me gusta mucho, pues porque representa su vida. Dice, el dolor no es parte de la vida, pero se puede convertir en la vida misma. Y es que esta persona sí va como de la mano del dicho que se la llevó el patas y la dejó caer, porque tiene un antecedente de un polio, a muy temprana edad tiene un accidente muy grave donde tiene fracturas de pelvis, de columna, 25 cirugías, y queda con un dolor crónico. Por eso ella misma se pintaba con la columna como una pila, una pilastra de cemento partida. Y además, si ustedes ven en este cuadro, ella tiene un mundo de clavos enterrados por todo su cuerpo, y era la representación del dolor. Yo siempre he pensado que ella, parte del dolor físico, tenía el dolor del alma, que era el peor, y ese se lo generó Diego Rivera, el gran amor de su vida. Y este cuadro lo traigo a esta charla porque no es muy conocido, pero se llama Hospital Harrison Ford, y donde ustedes ven a Frida Kahlo con el abdomen bultoso, es decir, estaba embarazada, y estando en Estados Unidos tiene un aborto. Entonces, en este cuadro lo que ella plasma son 6 cosas. La principal es el feto que está, el bebé que está perdiendo, y la cara del feto es la de Diego Rivera. La otra es su columna doliendo. Este es el aparato que ella se imaginaba con el que le iban a hacer el aborto. Esta es la orquídea que le regala Diego Rivera. La pelvis que representa el dolor, y una pelvis fracturada que no pudo albergar a su hijo, y este que me parece el más doloroso, que es un caracol que representa su largo sufrimiento. El dolor pélvico en la embarazada se ha tratado a lo largo de la historia de la medicina. Miren que Hipócrates, desde el siglo IV antes de Cristo, hablaba de la disyunción pélvica, que era un cuadro que él representaba como la apertura brusca de la sínfisis púbica que se generaba en el primer embarazo y que continuaba en los siguientes, y que relacionaba a él con el dolor de la mujer embarazada. Snellen en 1870 hablaba del síndrome pélvico, que era digamos, una relación que él encontró entre la hiperlaxitud de toda la pelvis y la generación de dolor y limitación funcional. Auranson en 1832 hace un avance bien importante, porque hace una pregunta de investigación, y es si ese dolor lumbar y pélvico está digamos, es inherente al embarazo o es una patología aparte del embarazo. Y resulta que él encuentra que es una patología
no inherente al embarazo y que se debe tratar, y describe todo y habla de la insuficiencia pélvica, que son todos esos signos y síntomas relacionados con el dolor, que aparte pues es una redundancia, aparte del dolor, se relacionaba con alteraciones de la marcha, alteraciones del sueño y una alteración de la capacidad funcional de la embarazada. Y luego Walt en 1962 hace una diferencia entre dolor lumbar y dolor pélvico, y ustedes saben que se puede presentar el uno, el otro o la combinación de ambos. Para nosotros es, digamos, muy fácil hablar de qué es dolor lumbar y qué es dolor pélvico. El dolor lumbar es todo dolor comprendido entre la última costilla y el pliegue glúteo, ¿cierto? Y ellos describen el dolor pélvico como todo dolor que está comprendido entre la espina ilíaca posterior, el pliegue glúteo, que incluye las articulaciones sacroiliacas y la sínfisis púbica. En el caso de las mujeres embarazadas, para esta definición se deben excluir todas las patologías ginecobstétricas y urológicas. Mire que la epidemiología del dolor lumbar en la mujer embarazada es impactante. La literatura en general describe que el 50% de las mujeres van a tener dolor lumbar, pero en una revisión de Cochrane de 2015 reportan incidencias de el 70 hasta el 86%. En este estudio de Mogren, que es un estudio amplio donde se evaluaron 1.071 mujeres, digamos que mostraba que el 33% de las mujeres seguían con dolor lumbar un año después de haber tenido el parto, aunque por definición se supone que este dolor debería cesar al momento del parto. También encontró que el 12.1% estaba localizado en la región pélvica, el 28% solo en la región lumbar y el 59.8% tenían un dolor tanto en la región lumbar como en la región pélvica. Si hacemos una suma de todas las mujeres reportando dolor combinado, dolor lumbar o dolor pélvico, casi el 87% de esta serie expresó dolor en alguna de estas zonas anatómicas. El promedio de aparición del dolor fueron 18 semanas, con un pico entre las 24 y las 36 semanas. Expresaron dolor leve a moderado el 50% y severo el 25%. Les quería hablar de este estudio que se hizo en Chile, porque lo que me pareció interesante y lo que le aporta el conocimiento es que lo que evalúa son mujeres trabajadoras, embarazadas, trabajadoras. Estas mujeres trabajaban en oficios varios y lo que mostró es que el 90% de las mujeres trabajadoras dedicadas a oficios varios expresaban dolor musculoesquelético. De este reporte de dolor, el 77.5% estaba localizado en la región lumbar, el 42.5% en cadera, nalgas o muslos, el 26.3% en tobillos y pies y el 25% en la espalda alta. Cuando hacen el análisis de la aparición de ese dolor asociado a la actividad laboral, encontraron que el mayor factor como asociado a la actividad y que desencadenaba dolor era mantener posturas fijas prolongadas o, digamos, posturas que generaran un esfuerzo prolongado. De estas, del 21 al 81% tenían algún grado de incapacidad. Posteriormente, Padua hizo un estudio también muy amplio donde aplicó el cuestionario de Roland Morris, que ahorita se los voy para que lo tengan como en conocimiento, que es un cuestionario que asocia discapacidad a dolor lumbar. Entonces, lo que hizo él fue que aplicó ese cuestionario a mujeres
con dolor lumbar trabajadoras y encontró que el 92% expresaban una incapacidad leve a moderada y el 8% una incapacidad severa. Esta incapacidad estaba, digamos, esta incapacidad funcional estaba asociada más a unas actividades que otras. ¿A qué actividades? A levantarse desde el suelo, dificultad o dolor para tener relaciones sexuales y dificultad para conciliar el sueño. A manera, pues, para que tengan el conocimiento, este es el cuestionario de Roland y Morris que incluye 23 preguntas sobre actividades que se pueden ver limitadas con el dolor lumbar. Si la calificación es de 0, pues no tiene ninguna limitación. De 0 a 4 es una limitación leve, de 5 a 10 una limitación moderada y mayor de 10 una limitación severa. Siendo una patología tan común, la etiología es casi desconocida y la fisiopatología poco entendida. Lo que se ha hecho es combinar teorías y, digamos, hay unos factores que impactan más que otros. Obviamente, uno de los factores y que nosotros tenemos claros son los factores biomecánicos. Y aquí esta figura, de verdad la quiero mucho, porque si ustedes ven la referencia de la diapositiva, verán los autores del artículo que salió en la revista chilena este año y cuya, digamos, inquietud para escribirlo salió de esta presentación que yo había hecho previamente y que unos muchachos de aquí muy pilosos cogieron la idea y se logró este producto que realmente es muy bueno. Entonces, dentro de los factores biomecánicos, pues obviamente vamos a tener que la mujer va a empezar a tener una carga anterior importante en la pelvis y el abdomen, y esto, digamos, para hacerlo más fácil de entender, lo que va a llevar es a que ella trate de llevar hacia flexión la columna lumbar, ¿cierto? Como siempre tenemos procesos adaptativos, pues ¿qué va a pasar? Que ella va a tratar de llevar la región dorsal hacia atrás para compensar esa carga anterior. Para tratar de volver a recomponer el centro de gravedad, obviamente va a llevar la columna lumbar a una hiperlordosis, y esta hiperlordosis puede llevar a un estrés facetario y de los ligamentos, esto generar un aumento del líquido sinovial a nivel de la articulación, al generar una distensión de la cápsula articular y esto generar dolor a nivel lumbar. También hay una teoría sobre el aumento del contenido hídrico. La progesterona genera un aumento del contenido hídrico en el primer trimestre y mientras avanza el embarazo, la acción de la renina isorrenina y de la hormona antidiurética hace que se genere un aumento del contenido hídrico en el tejido conectivo y esto también se ha visto asociado a ese aumento de líquido en las articulaciones y en la generación de dolor. También se han asociado factores endocrinos. En 1980 se habló de la relación de la relaxina, que es una hormona que la secreta la placenta durante el embarazo para generar posteriormente pues, la dilatación del útero, y se hizo alguna asociación de esa relaxina con la hiperlaxitud de las articulaciones durante el embarazo y como generador de dolor, realmente con una evidencia bastante pobre. También se habló de la acción de las hormonas reproductivas y el procolágeno sérico digamos, y su influencia en la laxitud, en la hiperlaxitud también, y se estudió el consumo previo de anticonceptivos orales como generador de alteración del colágeno y durante el embarazo asociado pues a dolor lumbar. Se habla también que el dolor lumbar en la embarazada puede estar generado por congestión de los vasos epidurales y esto se ha visto y se ha asociado, ¿por qué?
porque el 67% de las mujeres embarazadas expresan dolor en la noche. Entonces, lo que, digamos, se ha asociado es que tenemos un estado de hipervolemia. El útero grávido puede hacer compresión sobre la vena cava inferior. Esta compresión sobre la vena cava inferior generar una congestión venosa, principalmente de los vasos epidurales, y esta congestión de los vasos generar hipoxia y de alguna forma irritación de fibras amielínicas, y estas ser generadoras de dolor a nivel lumbar. Digamos que hasta aquí es lo que se sabe de la etiología y la fisiopatología del dolor lumbar. Hasta allí vamos. ¿Qué se ha visto? Pues que aparte digamos que de buscar los puntos de nocicepción, lo que sí es claro es que hay unos factores de riesgo que predisponen a esas embarazadas a sufrir dolor lumbar. Aquí traté de resumir esos factores de riesgo con evidencia fuerte, y ustedes ahí nos vamos al trabajo de los chilenos que les había presentado previamente, el trabajo calificado como fuerte, pesado o estresante. El dolor lumbar previo al embarazo, o sea, mujer que haya tenido dolor lumbar antes de estar embarazada tiene un 50% de probabilidad de tener dolor durante el embarazo. Dolores lumbares en embarazos previos también se ha visto que el porcentaje y la incidencia es mayor en los embarazos subsecuentes. La obesidad y el aumento de peso digamos, excesivo durante el embarazo. O sea, tiene evidencia fuerte el estado de obesidad previo al embarazo, tanto como el aumento de peso desmedido durante el embarazo, y lo otro es el antecedente de hiperlaxitud ligamentaria. Con evidencia débil, el peso fetal, el trabajo de parto prolongado, el tabaquismo y el antecedente de anestesia epidural, y con evidencia muy controversial, aunque, y ahí hago un paréntesis, hay algunos estudios que muestran que el dolor lumbar tiene una mayor incidencia en mujeres menores de 20 años, pero con una evidencia bastante débil. La etnia, como ya les había explicado, el uso de anticonceptivos y la amenorrea o ciclos irregulares previos al embarazo. Les quería traer, y se los presenté a ellos, este es un caso clínico sacado de una historia de una entidad donde una paciente de 26 años con 12 semanas de gestación acude al servicio de fisiatría remitido por medicina general expresando dolor lumbar. Aquí les dejo el examen físico, donde realmente, si ustedes ven, es un examen físico con puntos dolorosos a nivel osteomuscular, pero nada más. ¿Qué les gustaría a ustedes saber y qué creen que debe saber el médico general, el médico familiar, el ginecólogo, para saber si esta paciente requiere estudios adicionales o una intervención distinta a un manejo conservador? Sí, déficit neurológico, profe. Examen físico. Definitivamente eso lo dice el examen físico. Por aquí lo dijeron, banderas rojas. Y como, o sea, piensen en que ganancia secundaria, banderas amarillas. Piensen que esta charla se le da a personas que no manejan el dolor lumbar frecuentemente, entonces es importante que nosotros recalquemos todo el tiempo y en nuestras historias estemos dejando consignados si el paciente tiene banderas rojas, y este fue el cuadrito que les dejé yo a los ginecólogos, o si tienen banderas amarillas, que para nosotros pues las manejamos sin ningún problema. Y lo otro que es importante es que nosotros recalquemos y enseñemos a calificar el dolor. O
O sea, que la escala del EVA sea objetiva, que siempre sea comparada con el peor dolor de la vida, porque no todos nos van a calificar de 10. Y muy importante, y en las nuevas guías está, es que podamos implementar escalas funcionales a esa escala de EVA, complementarla con escalas funcionales de dolor para que eso sea más objetivo. Entonces, si nosotros vemos esta forma de calificar el dolor, ¿esta paciente tenía banderas rojas? No. Tenía banderas, bueno, ahí no les conté, y es que el esposo estaba incapacitado por dolor lumbar, llevaba casi 6 meses incapacitado por dolor lumbar, y esa era una bandera amarilla de ella, porque se conocía todo el sistema de salud para poderse incapacitar. Entonces era una paciente sin banderas rojas, con banderas amarillas, pero les voy a mostrar a los 5 meses, o sea, cuando en la primera consulta se le dice que no requiere nada más, que debe hacer ejercicio, que debe hacer estiramiento, no se le envía, digamos, nada adicional. Esta es la evolución de la paciente a los 5 meses, sin nosotros haberla visto. Entonces, si ustedes ven aquí, es una paciente que ya se le había tomado resonancia magnética de sacroiliacas y aquí dice, donde ustedes ven aquí, le han realizado bloqueo caudal sin mejoría de los síntomas. En el momento, persistencia de la sintomatología refiere uso de acetaminofén, o sea, una paciente sin banderas rojas, con resonancia y con bloqueos caudales, ¿sí? Cuando vuelve y se hace el examen, miren que en el examen tampoco hay nada que le diga a uno que la paciente tiene una alteración neurológica, una bandera roja que hubiera llegado a que necesitara un paraclínico distinto, ¿sí? Entonces, aquí nosotros estamos jugando un papel muy importante, porque los ginecólogos están remitiendo los pacientes con dolor lumbar para la evaluación nuestra, y que nosotros seamos los que objetivizamos el manejo, y digamos, a veces muy complicado, nosotros seamos los que definen si la paciente tiene que estar incapacitada o no, ¿sí? Entonces, en ese orden de empezamos a buscar como opciones para que fuera fácil para ellos definir si lo tenían que mandar ya a fisiatría, si tenía que ir a urgencias, y básicamente lo que se les explicó era un esquema adaptado de cómo manejar esa paciente con dolor lumbar. Entonces, la embarazadita con dolor lumbar tenía banderas rojas, obviamente ya se les había explicado que eran las banderas rojas: dolor irradiado, alteración neurológica, alteración de esfínteres, algún signo de infección. Pues esta se iba para urgencias, y esa sí era la que iba a necesitar pues manejo adicional y evaluación especializada. Si no, debía ir al manejo conservador. Recuerden que ningún protocolo dice que el reposo absoluto sea benéfico para el paciente, incluyendo la paciente con dolor lumbar, y de hecho ahí tengo varios estudios donde está la anotación que el reposo absoluto tiene alta evidencia en contra pues del dolor lumbar. Entonces, incluso hay unos que dicen reposo 2 días, manejo analgésico con acetaminofén, calor local y control en 7 días, a ver si le va disminuyendo el dolor. Si va la mejoría, obviamente no vamos a decirle vaya para la casa, sino que tenemos que evaluar factores de riesgo y tratar de modificarlos, porque tampoco se vale que nosotros no tengamos en cuenta que esa embarazadita está teniendo cambios que son fisiológicos, cambios de su cuerpo que necesitan adaptaciones, y que necesitan adaptaciones en su trabajo. Entonces tampoco es, ya no tiene dolor lumbar, vaya para la casa, sino es, tiene dolor lumbar, ¿cómo hacemos para que usted siga sin dolor lumbar y lleve su embarazo a feliz término? Y en eso
Nosotros, digamos, en conjunto con el equipo de salud en el trabajo, podemos hacer un trabajo muy bonito con la mujer embarazada trabajadora para que trabaje hasta el último trimestre, hasta casi el último día, pues, de su embarazo. Y obviamente si no mejora, pues hay que saber estar revalorando qué es lo que le está pasando y pues en ese caso ya buscar la atención especializada. Si hacemos una revisión exhaustiva de todos los artículos, el manejo no farmacológico en la mujer embarazada será la primera línea siempre. Este es un cuadrito que hice resumiendo lo que este artículo de Cochrane, digamos, sobre la evidencia que hay en el manejo de la mujer embarazada. Yo siempre digo que si nos vamos a Cochrane, más o menos nos quedamos sin con qué trabajar, porque en rehabilitación nada tiene una evidencia fuerte, y esto se debe a la heterogeneidad de los estudios. O sea, nunca un estudio es comparable con el otro, pero las conclusiones más o menos que da la revisión de Cochrane son estos. El ejercicio en agua o tierra, porque ahorita todo es o hidroterapia o nos casamos con una sola modalidad, pero el ejercicio en agua y tierra, lo que se ha visto, pero entendido como una actividad prescrita y supervisada, es decir, no es vaya haga ejercicio, sino que yo le digo cómo, mejora el dolor y la funcionalidad. Las movilizaciones manuales se ha visto que, es decir, el masaje sedativo se ha visto que puede tener mejoría del dolor y la funcionalidad. La acupuntura se ha visto que tiene mejoría sobre todo en el dolor pélvico. Los cinturones pélvicos rígidos y flexibles, y ahí sí hay una controversia más grande que el resto de las opciones terapéuticas, dice que el dolor sacroiliaco tiene evidencia en un uso de 9 semanas. El TENS tiene evidencia en mejoría del dolor. Y la que más evidencia tiene es la terapia multimodal, donde hay ejercicio, educación, y aquí es donde se ha visto que hay mejoría, sobre todo en el dolor y la funcionalidad. Tomando las que más evidencia tiene, el ejercicio definitivamente es la base del manejo del dolor lumbar en la embarazada, y ojalá todos estuviéramos haciendo ejercicio, las mujeres, ejercicio antes de quedar embarazadas y estar preparadas para. Se ha visto que, si bien es cierto en todos los estudios, y lo que les digo, son tan poco comparables que sacar una incidencia de mejoría es muy difícil, pero dice que, si bien es cierto, no se evidencia una reducción en la incidencia de dolor, sí disminuye la severidad de los síntomas. Se evidencia que con ejercicio solito hay una reducción del dolor del 15 al 20%, ayuda definitivamente a mejorar esos cambios biomecánicos del embarazo, disminuye la carga sobre la columna, y al mejorar el tono muscular, al mejorar digamos, el trabajo de los músculos estabilizadores y la estabilización de esa pelvis, definitivamente el dolor lumbar mejora. Cuando les decía que lo que dice Cochrane es que el ejercicio funciona, pero el ejercicio que es individualizado y formulado, pues de hecho en el British Journal of Sports Medicine sí tienen unos protocolos para ejercicio en la mujer embarazada que son bien interesantes. Ellos hablan, por ejemplo, del ejercicio aeróbico de bajo a moderado impacto, que es el que recomiendan, que son ejercicios de 20 a 30 minutos de 3 veces a 5 veces por semana, trabajando frecuencias cardíacas menores del 80% o calificaciones en la escala de Ward entre 13, por debajo de 13 y 14. Recomiendan ejercicios de estiramientos con bandas o ejercicios hechos con lacitos o de forma manual, 15 a 20 minutos, 3 a 5 veces por semana, y recomiendan
digamos, con bastante evidencia la combinación de ambos, del ejercicio aeróbico más los estiramientos y adicional a esto, ejercicios para el piso pélvico. Les dejo la parte de los cinturones pélvicos porque, digamos, en este artículo donde hablan solamente de cinturones pélvicos, lo que dicen es que definitivamente, a pesar de que no hay una evidencia muy fuerte, estos cinturones pélvicos sí han mostrado que mejora por lo menos algo el dolor y la funcionalidad. Hay una estimulación propioceptiva con el cinturón que hace que la embarazada de hecho se posicione un poco mejor y esto disminuye ese dolor. En mi experiencia, y esa sí es medicina basada en mi experiencia, realmente hay unos casos en que estas ortesis flexibles mejoran el dolor en la embarazada, pero es básicamente por esa estimulación propioceptiva que la hace que ella esté posicionada mejor. Obviamente, si le dejamos el cinturón pélvico y no estamos haciendo el ejercicio, el cinturón pélvico puede causar incluso, y lo usa todo el día, atrofia de la musculatura y generar, de hecho, un efecto contrario. Se ha visto que hay mayor evidencia en dolor pélvico secundario a sacroilitis o por pubalgia y hay una controversia en si usar semirrígidos flexibles. Realmente algunos estudios dicen que los semirrígidos mejor para dolor lumbar y los flexibles para dolor pélvico. En cuanto al tratamiento farmacológico, en la embarazada siempre estamos tratando de encontrar el equilibrio entre la efectividad terapéutica, la seguridad materno-fetal y realmente el medicamento que combina las dos va a seguir siendo el acetaminofén, que para la FDA está clasificado como C y B en el primer trimestre. Los AINES están clasificados como B y C y no se recomiendan utilizarlos, y dentro de los coadyuvantes se han estudiado la pregabalina y la gabapentina con alguna seguridad y digamos que lo recomiendan siempre y cuando la paciente esté cursando con un dolor neuropático y haya que escoger algún medicamento, ¿sí? Toxina botulínica, relajantes musculares no tienen evidencia y no están recomendados en el embarazo. También se ha hablado y casos muy especiales como el de, digamos, como lo que vimos de intervencionismo en la paciente que les presenté, tienen que ser pacientes con diagnósticos claros y, digamos, con diagnósticos claros y que tengamos de verdad la certeza que con el intervencionismo van a tener alguna mejoría. Entonces, en el embarazo, digamos, los bloqueos guiados por imagen, por eco, están aceptados en ese tipo de pacientes. Aquí, digamos que no les tenía como una diapositiva, pero recuerden que en la mujer embarazada la imagen que podríamos llegar a utilizar en algún momento es la resonancia, pero tenemos que escoger bien a quién lo hacemos y para qué lo hacemos. Es decir, si es una paciente que tiene banderas rojas, que definitivamente tiene una radiculopatía y que vamos a necesitar intervenirla, pues esa será la paciente, pero de resto, pues es una resonancia que no nos va a aportar nada. La otra, pues que es segura para la mujer embarazada, es la ecografía, pero en columna no nos aporta absolutamente nada, a no ser que la estamos utilizando como una guía para un procedimiento, y pues radiografías, pues ustedes saben que no. ¿Listo? Entonces, para llevar a casa, el dolor lumbar y pélvico en la paciente obstétrica es una patología muy común, es de hecho la patología no obstétrica más común en la obstétrica, entonces tenemos que aprender de ella y aprender a manejarla. El manejo multimodal definitivamente es la primera opción. La educación, el conocimiento de la ergonomía y la seguridad en el trabajo nos va a llevar a que el embarazo no se nos convierta en una enfermedad,
si en una etapa de la vida en la que podemos ser productivos y llevarlos, digamos, a feliz término. Y a pesar de la heterogeneidad de los estudios, el ejercicio va a ser la base del tratamiento en la mujer embarazada, así como la educación en el manejo de su cuerpo y ergonomía. Listo, muchachos.